Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les ha ido con el Mundial? No sé si los han estado dejando salir temprano de su trabajo por los juegos, el tráfico que se hace. En mi caso, hay personas que trabajan hasta las 6:30, hasta las 7 y los dejan irse una hora o media hora y media antes. Pero para mí no hace mucha diferencia como quiera. Pero otros sí están muy contentos porque los dejan salirse. Eh, He notado la gente con muy buen ánimo, el fútbol los tiene contentos, qué bueno, como México va ganando, ¿verdad? Y no ha recibido gol y es la primera vez en la historia que pasa de grupos invictos, etcétera, etcétera, pura felicidad. A ver cómo se ponen cuando México pierda, ¿verdad? Espero que no afecte mucho. Digo, para los que les gusta mucho el fútbol, han de estar felices viendo en todas partes el fútbol. Todos los comerciales tienen que ver con un balón. Estaba viendo un comercial de una tienda que vende botas vaqueras y viene pateando un balón. Y dices, ¿qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué las botas vaqueras pateando un balón de fútbol? Todo tiene que ver con fútbol. Espero que los que les gusta mucho lo estén disfrutando al máximo. Yo ya me cansé de ver fútbol en todas partes. A mí no me gusta el fútbol, pero por eso existe la palabra bíblica que se llama tolerancia, ¿verdad? La tolerancia implica que hay algo que no estás de acuerdo o no te gusta, pero pues dejas que pase, ¿verdad? No hay ningún problema. Hasta los panorámicos esos donde vienen las cucarachas también traen su uniforme de fútbol y todo. Nada más me gustó uno que vi. No me gusta el fútbol, pero se veía una cucaracha corriendo, pateando un balón y dice, no dejes que el bicho entre a tu casa. Y me gustó, ¿verdad? Porque el bicho es un futbolista. La creatividad para hacer todas esas cosas, bueno, en todos lados está el fútbol. Disfrútenlo al máximo, ya mero se acaba. Este martes, ¿verdad? ¿Juegan otra vez? Bueno, otra vez les va a tocar salir a algunos. Ya escuché algunos compañeros que han ido al Fan Fest, cuentan de todo, desde los que se la pasaron muy bien hasta los que vieron que había gases lacrimógenos y caos y vandalismo. Dices, qué triste, ¿verdad? Así como puede despertar muy buenas cosas, también despierta cosas muy malas, que nos lleva a quebrantar la ley. Espero que ninguno de los cristianos ande metido en esos problemas, ¿verdad? Que sepan tener dominio propio y sepan controlarse. Sin embargo, todas esas cosas, aún los disturbios y todo, bíblicamente podemos decir, ya estaba previsto por Dios, y no solo previsto, sino preordenado. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, la predestinación. La semana pasada estudiamos la elección y dijimos que la elección es incondicional. Vimos que la Escritura enseña que Dios ha elegido, y no solo elegido, sino que también ha predestinado a algunos para salvación, no a todos, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco demuestra que no todos se van a salvar. Así que si Dios eligió para salvación, podemos afirmar con toda certeza que no eligió a todos, ¿verdad? Vimos que Dios hizo su elección antes de la creación del mundo. Y esto es, entre comillas, antes del tiempo, porque antes del tiempo no hay tiempo y no existe el concepto de antes o después. Así que hablamos en términos más claros, que es en la eternidad. Antes del tiempo, antes de que existiera este concepto de pasado, presente y futuro, Dios había elegido. Y esto nos ayuda a resolver la siguiente pregunta. Si todas las personas, todos los hijos de Adán, están totalmente depravados, ¿verdad? Todo su ser fue afectado, ¿cómo es que algunos se salvan? Precisamente porque Dios ha elegido para salvación. Y precisamente, dado que todos estamos con la naturaleza pecaminosa de Adán, todos hemos pecado y la Biblia dice que por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, la pregunta es ¿cómo alguien puede salvarse? Por la elección soberana de Dios. Y decimos que es incondicional porque no puede estar basada en nuestras obras, ¿verdad? Algunos dicen que Dios vio el futuro para ver lo que harías. Bueno, si Dios viese o se basase en el futuro, todos estaríamos condenados porque nadie busca a Dios y todos hacemos lo que nos parece mejor a pesar de que sabemos que está mal. Entonces, cuando decimos que la elección es incondicional, nos afirmamos
que nadie la merece, no es un mérito humano, no está basado en obras, sino en misericordia. Vimos también que el tema de la elección junto con la predestinación genera mucho conflicto, ¿verdad? El problema principal surge cuando preguntan si hay algunos que se van a salvar y se salvan porque fueron elegidos por Dios, ¿por qué no se salvan los demás? Y la respuesta bíblica es porque Dios no los eligió para salvación. Y aquí se genera un conflicto porque parece que Dios es injusto. Al escoger a unos nada más y no a todos, algunos se quejan de injusticia. Vemos en la Escritura que Dios eligió a Abel, pero no a Caín. Eligió a Noé y su familia, pero no al resto de la humanidad. Eligió a Isaac, pero no a Ismael. Eligió a Jacob, pero no a Esaú. Eligió a los israelitas, pero no a los mayas, no a los aztecas, no a los egipcios. Escogió solo a 12 discípulos entre todos sus seguidores y no a todos los demás. Incluso hay cristianos que afirman que la elección y la predestinación no son bíblicas, pero cuando les haces esta pregunta muy sencilla, ¿es Israel el pueblo escogido de Dios? Y que te dicen que sí. Entonces, ¿existe o no existe la elección? Al momento en que dicen que Israel es el pueblo escogido por Dios, están hablando precisamente de la elección soberana de Dios. Entonces, es un tema innegable. La elección y la predestinación están claramente demostradas en la Escritura. Entonces, ¿es justo que Dios decida no salvar a alguien? Lo vimos la semana pasada y dijimos, no hay ninguna injusticia. Cuando Dios salva a alguien, es porque Dios le da misericordia. Al que no salva, le da justicia, lo que sus obras merecen. Así que a nadie le hace injusticia. Dios nos eligió porque decidió darnos misericordia en lugar de justicia. Ese es el punto. Ahora vamos a estudiar la predestinación, que viene de la mano con la elección, y es el primer paso en el Ordo Salutis. Todo empieza antes de la creación, diciendo Dios, voy a crear a la humanidad, voy a salvar a estos y a estos no. Y no nada más eligió quiénes sí y quiénes no, sino que los predestinó. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa que Dios haya predestinado algo y qué consecuencias tiene? Porque así como algunos también no están de acuerdo con la elección, también niegan la predestinación y hay que entender por qué. Y dejemos en claro que no estamos pensando que es gente necia o gente ignorante los que lo niegan. Dijimos la semana pasada que tienen el deseo de salvaguardar la reputación de Dios, ¿verdad? No quieren que se piense que Dios es injusto o ellos no están dispuestos a aceptar en sus mentes que Dios comete injusticia. Pero no necesitas negar la elección ni la predestinación para poder afirmar que Dios sigue siendo justo. Por eso hacemos este esfuerzo. No estamos diciendo, mira, nosotros estamos bien y todos están mal. No, tienes que entender, esto es lo que la Biblia dice. ¿Qué crees? Esto es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué lo crees? ¿Cuál es el razonamiento que seguimos para decir, Dios sigue siendo justo a pesar de esto? A pesar de que parece que Dios es malo porque no salva a todos, a pesar de que parece que Dios está obrando en contra de alguien para que se pierda, podemos demostrar bíblicamente y racionalmente que no, Dios no está haciendo que la gente se pierda. Por eso hay que entender estos temas para poder explicarlos y de ahí pasar al siguiente punto, cómo lo aplicamos, ¿verdad? Porque tiene consecuencias muy importantes para la vida cristiana entender que ha sido elegido y predestinado. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la predestinación y voy a tratar de dejarlo en dos partes. Hay preguntas muy interesantes que pretenden mostrar que es incorrecto el hecho de que Dios haya predestinado. Y esas preguntas las voy a dejar para el final y vamos a tratar de responderlas primero viendo toda la información que tenemos. Entonces nos enfocaremos primero en ver qué es lo que la Biblia dice al respecto, cómo lo podemos entender y cuál es la consecuencia de que Dios haya predestinado a unos y a otros no. Y las preguntas las dejamos para el final. No me refiero a la sección de preguntas, sino a las preguntas que voy a abordar desde aquí para poder entender cómo es que algunos consideran que lo que afirmamos es incorrecto y cómo poder explicar que es correcto a pesar de esas acusaciones. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque si no fuese por ti, no estaríamos aquí. Y lo decimos y queremos decir en el sentido más amplio bíblicamente posible, que todas las cosas que tú has ordenado, Señor, se han cumplido al pie de la letra, y como Jesús enseñó, todo se cumplirá, nada dejará de cumplirse. Y eso, Señor, en lugar de generar los problemas
preguntas difíciles, queremos que nos traiga paz. Lo que tú dijiste, Señor, que la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento. No queremos anular nuestro entendimiento para tener paz, al contrario, queremos rogarte que abras nuestro entendimiento para que podamos experimentar la paz que viene como consecuencia al entender tu elección y predestinación. De antemano te damos gracias porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a Efesios 1, versículo 3 al 7, donde la Biblia nos enseña que no nada más fuimos elegidos, sino también predestinados. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, la parte de donde Dios nos escogió en Él, la estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Seleccionar, elegir. Pero cuando dice en Él, aquí hay una parte muy importante en griego. Aquí está la palabra que se traduce como, dice el diccionario Helps correctamente, dentro de, como en la condición en la que algo opera desde adentro. Dice, Dios nos escogió en Él. Y este detalle es importante, porque la decisión que Él toma no está basado en algo externo, no está basado en nosotros, no está basado en algo, está basado en Él. Y si nos escoge en Él, nos está diciendo que es de Él el deseo de salvarnos. Y como nos afirma que no es por obras, nadie puede decir que Dios se basó en lo que alguien hizo para elegirte, porque claramente la Escritura dice que es en Él. Ahora, 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y aquí está clarísimo, no hay ningún factor externo que haya influido en la decisión de Dios. Dios por su propia determinación y gracia. Y si es gracia, es inmerecido. Es algo que Dios decidió hacer porque Él quiso. ¿Qué gana con eso? Más adelante lo vamos a ver. Luego dice, antes de la creación del mundo, ya lo explicamos, antes del tiempo. Dice, en amor nos predestinó. La palabra predestinó en griego es ordenar con anticipación, establecer anticipadamente. Ordenar con anticipación. Desde antes ya fue dada la orden. Si tú desglosas esta palabra, que en griego es proorizó, hay dos palabras, pro y orizó. Orizó, de ahí viene la palabra horizonte. ¿Qué significa horizonte? ¿Qué es el horizonte? Dices, bueno, cuando tú estás en un lugar abierto, donde tú ves, por ejemplo, cuando te acercas a la playa y ves el mar, tú puedes ver que el cielo y el mar llega a un punto en el que se juntan, ¿verdad? ¿Cuál es el horizonte? La línea divisoria entre el cielo y la tierra. Si estás viendo la playa, pues el mar y el cielo. La palabra pro es antes y horizó en griego es límite. Algo como determinado o designado. Por eso la palabra horizonte es el límite entre el cielo y la tierra. Cuando dice que predestinó, está diciendo que de antemano determinó los límites. Esto es muy importante que lo entendamos. Determina los límites. Entonces, Dios elige y determina límites para la vida de una persona de manera que sea salva. Luego dice en amor. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Hablando Dios con los israelitas, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces, dice claramente que lo eligió, aunque no era numeroso, es más, era el más insignificante. De manera que no se pueden jactar de que ellos tienen algo especial y que por eso Dios los eligió. De la misma manera, ningún cristiano puede sentirse superior porque es cristiano, porque de lo más insignificante tomó Dios. Si tú te sabes elegido por Dios, que más adelante
En las próximas semanas responderemos a la pregunta, ¿cómo sabes si tú estás predestinado a salvación? ¿Verdad? Más adelante veremos eso, pero si tú eres un cristiano, tú afirmas que naciste de nuevo, estás diciendo que tú fuiste elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ok, ¿por qué te eligió a ti? No por nada de lo que haya hecho, sino la Biblia dice, de lo más vil y despreciado eligió Dios para que la gloria sea de Él. Por ahí va un tip del por qué Dios hizo las cosas como las hizo. El punto es que nadie puede jactarse de ser mejor por ser cristiano, porque el hecho de que Dios te haya elegido no tiene nada que ver con lo que tú eres. Luego dice el apóstol Pablo, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, te eligió y te predestinó para que fueses adoptado como hijo de Dios. Y más adelante veremos este tema de la adopción. Entonces, así como Él ordenó las cosas, como en el caso de Jesús, Dios ya había ordenado que Jesús fuera crucificado. Vamos a las palabras de Pedro en Hechos 2, versículos 22 y 23. Está hablando Pedro en su primer gran discurso, ¿verdad? Después del Pentecostés, bueno, en el Pentecostés después de que se manifestara el don de lenguas. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. La muerte de Jesús, su calvario, su crucifixión, también fue predestinado. Y aquí nos dice las palabras, este fue entregado según el determinado propósito, y determinado es horizonte. Dios trazó los límites. Y el previo conocimiento de Dios, este es proginosco, lo que vimos la semana pasada, conocer desde antes. Dios desde antes lo vio. Sabemos que Dios no tenía que esperar el futuro porque Dios diseñó todas las cosas. Él sabe exactamente qué es lo que va a pasar, no porque sabe qué harías tú, sino porque Él te hizo como eres. Y también ordenó que Jesús fuese crucificado. Y dice que lo hizo por medio de hombres malvados. No que Dios obligara a la gente a maltratar a Jesús y a que lo crucificaran, sino que usó a esa gente. Hombres malvados fueron usados por Dios para que se cumpliera su propósito. Dice, continuó en Efesios, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y esta parte también es importante, aunque parece que nomás está terminando la frase, no, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? La respuesta más sencilla es para su gloria. ¿Qué significa que sea para su gloria? Para manifestar quién es Él. Entonces, cuando Dios elige y predestina, ¿qué es lo que muestra acerca de Él? Dado que no tiene nada que ver con las criaturas que decidió salvar. No dice nada acerca de nosotros, dice algo acerca de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que a pesar de que yo merezco la condenación y tú también, decidió salvarme. ¿Por qué? Por misericordia, por gracia. Eso habla de Dios, no de mí. ¿Y por qué Dios hace lo que hace? Porque Dios está manifestándose a la creación y mostrando cómo es Él. Nadie merece ser salvo, sin embargo Dios decidió salvar a alguien. ¿Por qué? Para que conozcamos que Él es misericordioso, que Él tiene gracia para con quien Él quiere tenerla. Entonces, Dios está mostrándose cómo es Él a través de lo que hace. Por lo tanto, los que elige, predestina. Las dos cosas van juntas. No dijo tú y tú, y en el camino vemos cómo le hacemos para que ustedes se salven. No, ustedes son salvos y esto es todo lo que va a pasar en la vida de ustedes para que se salven. Todo está diseñado para que seas salvo. Vamos a Romanos 8, 29 al 31. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esa es la conclusión. Si Pablo dice, ya todo Dios lo ordenó, es imposible que Dios falle.
Dios no intenta, Dios hace. Entonces, si Dios está decidido a salvarme, ¿quién puede evitarlo? Si Dios ya se propuso y ordenó todas las cosas para que yo sea salvo, ¿quién puede evitar que yo me salve? ¿Yo puedo evitarlo? ¿Yo puedo evitar los planes de Dios? Yo sé que Dios me quiere salvar, pero yo no me quiero salvar. ¿Yo puedo evitar que Dios me salve? No. Entonces, ¿Dios me obliga a salvarme? Tampoco. Por eso hemos estado estudiando en forma secuencial. La semana pasada empezamos a ver un poco de esto y vamos a tocarlo de nuevo. Dice que los que Dios conoció de antemano también los predestinó, ya que es la misma palabra para la predestinación, ordenar con anticipación. A los que predestinó los llamó, también los justificó y también los glorificó. Una secuencia lógica de las cosas que Dios determinó que sucedieran. Por eso, cuando lleguemos casi a la parte final de la cadena de oro, vamos a entender cómo identificas quién es elegido para salvación y quién no. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Claro, nos podemos equivocar al verlo. Nadie sospechaba de Judas, ¿verdad? Pero la información es suficiente para tomar decisiones según el propio procedimiento que Jesús nos dio en Mateo 18, 15 al 17, ¿verdad? El procedimiento de la disciplina eclesiástica. Entonces, al ser llamados, nosotros, que es el siguiente paso en el Ordo Salutis, como vemos en el tiempo nosotros, las experiencias que vamos teniendo, vamos sacando conclusiones según lo que vamos viviendo, llega un punto en el que dices, pues yo decidí hacerme cristiano, así que yo escogí a Dios. Eso es muy común. Que te pregunten, oye, ¿tú ya conociste a Dios? ¿Ya encontraste a Jesús? Alguna vez me preguntaron en la universidad. Y hay una respuesta que siempre decimos de broma, los que no éramos cristianos, decían, pues, ¿cuándo se me perdió? ¿Verdad? Ni siquiera lo andaba buscando. Pero cuando te dicen, ¿ya encontraste a Jesús? O ya encontraste a Dios, pareciera que yo soy el que toma la acción de buscarlo y que en un determinado momento lo pude encontrar, como si Dios estuviera escondiendo. Pero fíjate lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 16. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero fíjate, Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Sí, pero cuando tú ves los evangelios, Jesús les dijo, sígueme. Y ellos decidieron seguirlo. ¿Escogieron o no escogieron seguir a Jesús? Sí lo escogieron, pero Jesús les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, que cuando llega el tiempo en que seamos llamados, que lo vamos a estudiar también más adelante, tomamos una decisión de seguir a Cristo, pero esa decisión que estamos tomando ya estaba predestinada. Ya se habían puesto todas las cosas en orden para que llegara a ese punto, tomaras esa decisión. ¿Me explico? Dios ya te eligió, pero tú no sabes. Tú crees que tú elegiste a Dios porque juzgas en base al tiempo. Lo que Dios está mostrando es que esa decisión que tú estás tomando ya había sido predeterminada. Y aquí es donde se puede poner complejo de entender. Si ya estaba predeterminado, entonces ¿estoy decidiendo yo o no? ¿Decidí porque quise o porque Dios ya lo había predeterminado? Pero ahorita respondemos eso. Continuemos. Dice el versículo 31 en Romanos, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es decir, ¿quién podrá condenarnos si Dios ha decidido salvarnos? Nadie puede condenarnos. Por más que se lo proponga Satanás o sus demonios o tú mismo, no se puede. Y aquí viene una acusación muy común. La frase de salvo siempre salvo, ¿verdad? Me la han dicho un par de veces ya hace mucho tiempo. No, Hernán enseña que la salvación no se pierde. Por lo tanto, tú puedes vivir como tú quieras. Al cabo no te vas a perder. Tú puedes ir a pecar, a hacer todo lo que te plazca y como quiera te vas a salvar. Así decían y nos acusaban como iglesia, que nosotros enseñábamos que la gente podía vivir su vida como quisiera y como quiera se salvan, lo cual es completamente falso. Sí, afirmamos que no te puedes perder. Es imposible que pierdas tu salvación. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Es algo que Dios ya decidió desde antes de crear el universo. Y Dios no falla. Así que así afirmamos que siempre es salvo. Una vez salvo, siempre es salvo. Pero
no significa que vas a vivir la vida tan desordenada como tú quieras, porque la Biblia nos dice también que nos predestinó para ser como su Hijo. Y como su Hijo, sin mancha. Ahí está el concepto de santidad. Estamos predestinados para vivir en santidad también. No para vivir como tú quieras y al cabo te vas a salvar. No, la salvación no se puede perder porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ninguno sería salvo. La salvación depende de Dios, no es por obras. Pero eso no significa que tú puedes pecar todo cuanto tú quieras, que al cabo te vas a salvar. Porque la propia predestinación incluye la santidad necesaria para que tú vayas cada vez pareciéndote más a Jesucristo. Entonces, si fuiste predestinado, la Biblia nos enseña que también fuiste predestinado a ser transformado según la imagen de su Hijo. El proceso gradual de santificación también está en la predestinación. Así que podemos decir, por lo que hemos leído, que hay muchos versículos más, que es completamente correcto decir que la elección y la predestinación son temas bíblicos, son verdades bíblicas. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué algunos se quejan? ¿Por qué algunos están dispuestos a afirmar que no está en la Biblia? Porque creo que no han entendido la consecuencia de eso. Mira, la predestinación de Dios implica que todo, quizás entre más viejo más claro, mientras más joven menos claro, pero ¿qué tantas cosas has vivido? ¿Qué tantos errores has cometido? ¿Qué tantas malas decisiones tomaste? Algunos dicen, nunca debí casarme. Otros dicen, nunca debí tener hijos. Otros, ¿para qué estudiaba? O ¿por qué no estudiaba? O ¿por qué esto y por qué el otro? Y es una queja tras otra. Hay muchas cosas, hay preguntas que hay test para saber cómo estás en tu vida, qué tanta depresión tienes. Y una de las preguntas claras es, si pudieras regresar el tiempo, ¿a qué tiempo regresarías y qué cambiarías? Y todo, hombre, yo cambiaría esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y a mí una vez me preguntaron, sabiendo que soy cristiano, si usted pudiera regresar al tiempo, ¿qué cambiaría? Le dije, nada. ¿Cómo que nada? ¿A poco todo lo ha hecho bien? No. Claro que he cometido muchos errores, pero si no fuese por esos errores, no sería quien soy ahora. ¿Cómo? A lo mejor sería mejor. Digo, eso es imposible. Usted se siente el superhombre. No. Estoy diciendo que para mi maldad y para mi necedad, todo lo que ha pasado ha sido diseñado para que yo esté humillado ante Dios. Para que no tome las locas decisiones que yo quiera tomar. Para que no siga la necedad que yo tengo dentro de mi ser. Todo ha sido diseñado para que yo en este punto pueda decir, necesito un Salvador. Y Jesús me ha rescatado. Y por su sangre soy salvo. Algunos me entendieron y otros no me entendieron. Otros siguen diciendo, presumido. No entienden, no hay nada que cambiar atrás. Todo fue organizado y determinado por Dios para que llegues a la estatura de Jesucristo, que es la glorificación. Dios predestinó todas las cosas están predestinadas. Nadie debería querer ir al pasado y cambiar cosas. Estarías diciendo que Dios cometió errores contigo. Dios, qué bueno que decidiste salvarme, pero hay varias fallas que ya detecté. Hay cosas que pudieron haber sido mejores. Déjame te las ilustro. Si tú me dieras la oportunidad, regreso y te las corrijo. ¿Quién diría eso conociendo a Dios? Nadie. Sin embargo, hay cristianos que viven pensando que ojalá pudieran regresar al pasado para cambiar cosas. No, la predestinación implica que todo, absolutamente todo lo que ha pasado fue diseñado por Dios para tu bien, para que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Tus buenas decisiones y tus malas decisiones, tus buenas acciones y tus malas acciones, tus triunfos y tus fracasos, las cosas buenas que te han hecho y las cosas malas que te hicieron. Todas fueron diseñadas, todas y cada una fueron diseñadas para que tú seas cada vez más como Jesús. Por eso, nadie puede decir, conocido personas que en su mente, su prime, su temporada máxima fue la secundaria. No sé si conozcas a alguien así, o tal vez tú eres así. La secundaria, wow, todo era felicidad.
Quizás eran los más populares, eran las más bonitas, eran los más fuertes, eran los únicos que tenían bigote, porque en su tiempo eso era, ya tiene bigote, ¿verdad? Unos tenían hormigas nomás, ¿verdad? Esas hormigas negras, y dice, oye, traes hormigas ahí abajo de la nariz. No, es que me estoy dejando el bigote. Quien en la secundaria, yo conocí uno que traía ya barba, y decía, le dieron ¿qué? Esteroides, comida para caballo, algo le dieron, que creció demasiado. Y muchos ahí se quedaron. Y su deseo es volver a la secundaria. ¿Por qué? Porque ahí fue su prime. Se sentían especiales. Avanzaron a la prepa y ya todos tenían bigote, ya no era especial. Conoces a más gente, se amplía tu mundo y dices, no, mi buena etapa fue la secundaria, otros la prepa, otros la facultad, pero siempre viven en el pasado. ¿Cuál es tu mejor momento? Un cristiano debe decir, ahora es mi mejor momento. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Me explico? Dios no se equivoca y todo lo que diseñó es para mi bien. Por eso, si tú entiendes que fuiste elegido y predestinado, se acaba toda esa carga que arrastras por las malas decisiones, por las malas acciones. Es que ¿por qué me vine a meter en esto? ¿Por qué me vine a casar con este viejo feo? Bueno, tu mala decisión de casarte con ese viejo feo también fue diseñada por Dios. ¿Me explico? Y Dios tiene buenas razones para que terminaras con ese viejo feo. Entender la elección y la predestinación debe llevarte a descansar en Dios. Porque cuando tomas decisiones, ¿qué pasa si me equivoco en mi decisión? ¿Qué pasa si por no hacer esto me pasa el otro? Ok, tú decides en base a lo que sabes, lo mejor que puedas, de acuerdo a la Escritura. Pero no decides en base a lo que tú crees que es mejor, sino lo que la Biblia dice que es mejor. Y si resulta que te faltó información, que aunque la buscaste no la encontraste, no te preocupes. También eso lo diseñó el Señor. ¿Se entiende? Entonces, entender esto en la práctica te libera de muchísimas preocupaciones y te libera de muchísimas cargas. No es para que seas negligente y digas, pues ya no voy a hacer nada y al cabo se va a hacer lo que Dios quiera. No, ahorita vamos a ver un ejemplo de que pensar así es absurdo. Claro que Dios ordenó todas las cosas que van a pasar y también el medio por el que van a pasar. El punto es que, dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahí está. Todo es para bien. Por muy mal que se ve lo que pasó, sigue siendo para bien. Y si tú puedes entender eso y aceptarlo, tu vida va a ser mucho más ligera. No vas a ser como el mundo cargando un montón de cargas de conciencia, culpabilidades, deseo de regresar al pasado. Su mente se quedó atrapado en una especie de etapa de su vida donde todo era hermoso, bello y todo era felicidad. Y ahora viven frustrados, decepcionados, esperando un día en el que van a ser felices. No, eso es para quien no entiende la elección y la predestinación. Pero si la entiendes, tu vida debe ser completamente diferente. No debe de haber temores. Oye, ¿qué pasa? Me enfermé de esto y si me muero, pues te mueres y ya. No, pero yo no me quiero morir. Pero ¿qué tal si Dios dijo que ya? Ay, no, qué miedo Dios entonces. A ver, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Bueno, corrijo, no todos. Pablo dijo que no todos moriremos. Quizás a algunos no les va a tocar. Pero lo más probable ahorita es que nos toque. De algo te vas a morir, ¿verdad? Y si Dios dice, ya, te vas mañana, ¿qué pasa? No, Dios, ¿por qué eres así? Déjame más. ¿Por qué quieres quedarte más? ¿Por qué quisieras quedarte más? No, pues mis hijos, mi casa. Sí, ok. Entiendo que podemos amar cosas de aquí, pero la Biblia nos enseña que este periodo de aquí no es para que vivas feliz. No es para que vivas pleno. Es para que aprendas a ser como Jesús. Y lo que sigue después de aquí, eso es lo bueno. Y luego cuando venga la glorificación, ese es el prime. Hay mucha gente enganchada aquí, a este mundo, a esta tierra, a estas posesiones, porque no entiende lo que viene.
No hay nada que te haga, no es que yo no me quiero ir y no me quiero ir. ¿Por qué no te quieres ir? ¿Qué crees que va a pasar allá? ¿Te va a ir peor? A menos que tú digas, no hombre, ahora sí viene el juicio. Ah, bueno, entonces te entiendo, pero si eres cristiano, no tienes por qué temer a la muerte. No te puedes ir antes, ni te puedes ir después. Te vas a ir cuando Dios diga que te vas, te guste o no te guste. Se va a hacer. Y en eso también puedes descansar. Tus días en la tierra van a terminar. ¿Se entiende? Entender la elección y la predestinación son puras buenas noticias. Puras buenas noticias. Porque por más torpe y necio que yo sea, no puedo arruinar el plan de Dios. Y para mí eso es un gran alivio porque yo puedo ser muy torpe y muy necio. Y si dependiera de mí, no me salvo por torpe y por necio. Lo bueno que no depende de mí. Él ya lo organizó todo, incluyendo mi torpeza, incluyendo mi necedad. Y también tu torpeza y tu necedad. No me veas así como que sí, por torpe. Todos cometemos errores. Y esos errores también fueron cuidadosamente diseñados para tu bien, para llevarte a puntos específicos, puntos canónicos en tu vida donde tomarás decisiones. Entonces, ¿cuál es el problema con la elección y la predestinación? Si hay muchísimos beneficios en entenderla, ¿cuál es el problema? La aparente injusticia de Dios, porque también se quejan de injusticia con la predestinación. La semana pasada vimos que Dios no es injusto cuando condena al pecador. Si Dios decide salvar a uno y a otro no, lo dijimos, al que salva le da misericordia, al que no le da justicia, pero a nadie le da injusticia. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, cuando Dios predestina para salvación, todo lo que pasa en tu vida es para que te salves. Y los que no, los dejó y dijo, ay, tú haz lo que quieras, no me importa, yo nada más predestiné a los que sí. No, también predestinó a los que no. Y esa es la parte problemática para muchos. Si Dios predestina a los que elige salvar, ¿qué hace con aquellos que decidió no salvar? La respuesta bíblica es, los predestina a destrucción, los predestina a condenación. Y aquí otra vez, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo se oye eso? Tú naciste para perderte. ¿Y yo qué culpa tengo? Y si él se salva porque Dios lo predestinó para que se salve, pero a mí me predestinó para perderme, ¿no es eso injusto? ¿No acabo de decirles que no depende de ti? Dios predestinó para salvación sin que dependa de ti. Ok, ¿y entonces predestinó a condenación sin que dependa de ti? ¿No sería eso realmente injusto? Juan 17:12, palabras de Jesús. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. ¿Quién es ese que Jesús dice que nació para perderse? Que la Reina Valera 60 traduce como hijo de perdición, no hijo de Dios, hijo de perdición, Judas Iscariote. Judas nació para perderse y eso genera mucho conflicto. Cuando lo oyen así, dices, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que Judas, pobrecito Judas? Y sí, traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Pero ya estaba predestinado. Ya estaba predestinado. Y hace algunos años, había una corriente así entre cristianos que decían, y supe porque me llegaban las preguntas, oye, pero Judas se salvó a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo que se salvó? Sí, porque dice que se arrepintió, regresó las monedas y se ahorcó de puro arrepentimiento. Entonces, si se arrepintió, Dios lo perdonó. No. ¿Cómo no si se arrepintió? ¿Qué es lo que dijo Jesús aquí? Nació para perderse, para que se cumpliera la Escritura. ¿Es posible que Dios haya cambiado de opinión? Y dijera, bueno, pues sí te hice para que te perdieras, pero al ver que regresaste las monedas, al ver que hasta te quitaste la vida, pues ya cambio de parecer. No, Dios no cambia de parecer. Entonces hubo unos
hashtag yo con Judas, que si en eso es injusto, ¿qué culpa tiene Judas? Me traes a este mundo con un destino ya definido y mi destino es perderme. ¿Qué esperanza tengo yo? Oye, pero es que te hablé del Evangelio y no quisiste. Aunque te hubiera entendido, ya estaba predestinado que ya me iba a perder. ¿Se entiende? Judas 1:4, o Judas 4 porque es un solo capítulo, Reina Valera 60, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Habían sido destinados para esta condenación. Así que sí, la Biblia afirma las dos cosas, que Dios predestinó para salvación y predestinó para condenación. Esa es la parte polémica, ¿verdad? Dios decidió crear personas para que se pierdan. La respuesta bíblica es sí. ¿Por qué? La respuesta bíblica es para gloria de su nombre. ¿Cómo se glorifica a Dios en eso? Ya sea salvando o condenando, Dios muestra sus atributos. Salvando, muestra que es misericordioso, muestra que da gracia. Condenando, muestra que es justo. Pero a nadie le da injusticia. Esa es la parte fundamental. Así que cuando hablamos de predestinación, hablamos de doble predestinación. Predestinación para salvación y predestinación para condenación. O otros le llaman para reprobación. Entonces, si yo fui elegido y predestinado para salvación, no fui yo quien eligió a Dios, sino que Dios me eligió a mí. Correcto. Si yo fui elegido y predestinado para salvación, ¿todas las buenas obras que he hecho fueron predestinadas por Dios? Correcto. Ok. Si yo fui predestinado a reprobación, no fui yo quien rechazó a Dios, sino que Dios me rechazó a mí. ¿Correcto o incorrecto? Les estoy poniendo una trampa, ¿eh? Va de nuevo. Si yo fui elegido y predestinado, yo no elegí a Dios, sino que Dios me eligió a mí. ¿Correcto? ¿Verdad? Ok, para salvación. Ahora, si yo fui elegido y predestinado para perdición, no fui yo quien eligió a Dios, sino que Dios me escogió a mí para que me perdiera. ¿Correcto o incorrecto? Si yo fui elegido y predestinado para salvación, todas las buenas obras que he hecho, Dios las predestinó. ¿Ok? Sí. Si yo fui elegido y predestinado para condenación, todas las malas obras que hizo, Dios las predeterminó. ¿Sí o no? Fíjate bien, estas preguntas revelan si estás comprendiendo o no estás comprendiendo desde lo que vimos la semana pasada. Porque el momento en que empiezan a argumentar aquí, tú tienes que detectar este asunto. Fíjate bien que ellos están argumentando que son neutros, que ellos no son ni buenos ni malos. Y en el camino hicieron cosas malas porque Dios así lo predestinó. Y luego Dios los condena por las cosas malas que Dios predestinó que hicieran. Por eso, mis hermanos, caí en una trampa que ya habíamos advertido, ya habíamos explicado. Por eso repito los ejemplos. Ya les había dado la clave. No hay nadie neutro. La Biblia afirma, todos somos malos desde que somos concebidos. ¿Verdad? Todos. Entonces, cuando alguien dice, oye, pero si ya Dios me predestinó a condenarme, vengo y hago cosas malas que Él mismo dijo que yo iba a hacer, y luego me condena, qué injusto Dios. Momento. Si tú dices, oye, sí, ya caíste en su trampa. El error es pensar que Él era neutro y que es malo porque hizo cosas malas. Ya demostramos que hacemos cosas malas porque somos malos. Jesús lo dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Y les di esta otra analogía. ¿Tienes fiebre porque estás enfermo? ¿O estás enfermo porque tienes fiebre? A ver, tengo calentura. Ah, como te dio calentura, pues ya te enfermaste. Dices, no.
La fiebre, la alta temperatura, es la prueba de que estoy enfermo. ¿Se entiende? El pecado es la prueba de que eres malo. No te haces malo cuando pecas. ¿Se entiende? Entonces, fíjate el problema que hay en este razonamiento. Porque si Dios predestinó a Judas para que se perdiera, ¿qué culpa tiene Judas? Es lo que dicen, ¿verdad? Si Dios predestinó a reprobación, ¿no hace esto que las personas que rechazan el Evangelio era inevitable que lo rechazaran? Otra pregunta capciosa. Piensa bien. Si Dios predestinó a reprobación, ¿no hace esto que el rechazo del Evangelio sea algo cierto e inevitable? Si Dios predestinó que te condenes, ¿es un hecho cierto e inevitable que vas a rechazar el Evangelio? La respuesta es sí. Es inevitable. Porque si fuese evitable, entonces Dios no lo predestinó. Si Dios lo predestinó, es inevitable que rechaces el Evangelio. Si Dios me predestinó a salvación, es inevitable que no acepte el Evangelio. Porque cuando Dios ya ordenó algo, es imposible que suceda de otra manera. Entonces, si Dios predestinó a condenación, ¿no hace esto a Dios responsable del pecado del que condena? O sea, va de nuevo, yo nazco, yo no sé si estoy predestinado a salvación o a condenación, pero todo lo que yo voy a hacer ya fue ordenado por Dios. Entonces yo voy caminando por la vida y voy haciendo cosas malas y digo, oye, ¿por qué hago tantas cosas malas? No sé, yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y luego me vengo enterando porque un cristiano me dice que Dios predestina para condenación. Y digo, con razón. Si Dios ya ordenó todo lo que voy a hacer y yo estoy haciendo mi vida todas las cosas mal, pues ¿quién tiene la culpa? ¿A quién se le ocurrió que yo iba a hacer todo mal? Desde antes de que yo naciera. ¿No dice la Biblia que Dios ya lo predestinó? Entonces dicen, yo soy inocente. Es el mismo problema. Él presupone que es neutro y que se hizo malo cuando hizo cosas malas y que Dios fue el que ordenó que hiciera las cosas malas y él es una víctima porque pues tenía que hacer lo que Dios había ordenado que sucediera. ¿Me explico? Así que hay que aclarar esto de la doble predestinación porque afirmamos que hay una doble predestinación. Dios predestina a salvación y no decimos, y pues a los demás nomás dicen, no, pues ustedes quién sabe. No, predestina a salvación y predestina a condenación. Algunos imaginan que existen buenas personas que buscan a Dios, pero Dios les niega la salvación porque los predestinó para condenación. Imagínate una señora muy necesitada, anda buscando y pidiéndole ayuda a Dios, y le dice, Dios, sálvame, ayúdame, y Dios le dice, no, discúlpame, pero a ti te elegí para que te perdieras, así que no te voy a ayudar. Y hay un drogadicto, delincuente, ratero, que ni busca a Dios y le dice, a ti te voy a salvar, aunque ni querías. ¿Te parece eso justo? Claro que sería injusto, pero la Biblia dice que nadie busca a Dios. ¿Cómo que no? Si ya te dije que la señora andaba buscando a Dios. En el Mundial lo vi. Los futbolistas se persignan ¿cuántas veces antes de entrar a la cancha? 3. 1, 2, 3, y luego entran. ¿Qué no están buscando a Dios ellos? ¿Están buscando a Dios o no? Dice, Señor, un gol de perdido, ¿verdad? Ayúdame, que no me vayan a fracturar. Señor, acuérdate de mí. Todo el mundo me está viendo. Señor, que no haga el oso. Que no nos metan gol. ¿No está buscando a Dios? Pero la Biblia dice que no, nadie busca a Dios. Entonces dicen, la Biblia está mal, porque yo veo claramente cuando van a entrar a la cancha que se persignan 3 veces. Es más, anotan gol y se lo dedican a Dios. No, acuérdate, nadie busca a Dios. Y esas personas que
se persignan o tienen un rosario en su carro o tienen un pescadito en su carro. De cristianos no sé si todavía se usen, pero todavía los veo. ¿Están buscando a Dios? No, están buscando lo que Dios puede darles. ¿Verdad? Yo le pregunté a una persona, oye, ¿por qué traes ese rosario ahí colgado? ¿De repente te pones a rezarlo? No, es para que Dios cuide el carro. Ah, ok. En su razonamiento, lo van a chocar y Dios dice, ¿trae rosario? No choca. ¿Por qué da risa? La gente está convencida de que si tienen un rosario ahí, Dios les va a cuidar el carro. Si lo van a robar, Dios dice, ¿trae rosario? No, y le avisa a la policía, no lo robas. Y al revés, lo van a robar, no trae rosario, pásenle. No tiene sentido, si la gente lo cree. Entonces, el hecho de que tengan un rosario ahí, ¿están buscando a Dios? No buscan a Dios por quién es Dios. Tratan de hacer algo para que Dios haga algo por ellos. ¿Qué diferencia hace que te persines? Pregunto yo. Si yo estoy en una relación con Dios y todo está ordenado, ¿hace una diferencia que yo me persine 1, 2 y 3 veces? ¿Qué tal si Dios esa vez quería 4? 3. Estás a tirar a gol y fallas. ¿Qué pasó? Dios dice, ¿te faltó una? ¿Te faltó una? O esta vez ni te persinaste, así no te voy a ayudar. No tiene sentido. Pero la gente está dispuesta a hacer algo por Dios para que Dios les dé algo a ellos. Y hay gente que trae dinero. A ver si así me ayuda Dios. Hay gente que viene a la iglesia para ver si así le ayuda a Dios. Le pone calcamonías a su carro. Se pone aceites, aguas, lo que sea. Tiene estatuillas o figurillas en distintas partes porque quieren que Dios le ayude, pero no están buscando a Dios. Están buscando lo que solo Dios puede darles. ¿Se entiende? Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Fíjate, así como la Biblia afirma que Dios ha predestinado para salvación y para condenación, también la Biblia afirma que Dios no rechaza a nadie arrepentido de corazón. ¿Cómo es eso posible entonces? ¿Qué tal si yo me arrepiento de corazón y Dios dice, no, tú no, lo siento, tú estás en la lista negra? No. Si todos somos malos de nacimiento, ¿quién se arrepiente? Más adelante vamos a llegar a eso. Quiero que entiendas el dilema al que se enfrentan muchos cuando hablan sobre la predestinación. Este tipo de preguntas los hace entrar en conflicto. Por eso la gran mayoría no habla de estos temas, porque el conflicto no lo saben resolver. Entonces mejor se callan. Oye, ¿qué opinas? ¿Elección, predestinación? No, yo no sé, lo que Dios quiera. Sí, pero ¿cuál crees tú que es bíblica? No sé, lo que Dios quiera. Sí, claro que es lo que Dios quiera, pero ¿cuál es? No sé, es mejor no hablar de esos temas. ¿Por qué no hablas de esos temas? Porque no tiene la solución. Pero la Biblia sí nos da la respuesta. Tienes que razonarlo correctamente. Entonces, a todos los que han sido elegidos para condenación, ¿se les niega que escuchen el Evangelio? No. La Biblia dice que a todos se les da la oportunidad. Ese es el mandato, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Juan 3:19-20, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Fíjate bien, Dios dijo, predíquenle a toda criatura. Ok, el problema es que no escuchaban el Evangelio, no, lo escuchan. Judas, ¿de quién fue discípulo? ¿Qué tan buen maestro tenía? ¿Hay un mejor maestro que Jesús? No. Pablo decía que se podía jactar en la carne de que él había sido instruido bajo la tutela del sumo sacerdote Gamaliel. Y era como que, wow, es como decir, yo fui a estudiar a, no sé, Harvard.
Yo soy del MIT, yo soy de Yale. Universidades prestigiosas. Ok, Judas lo superó. ¿Quién enseñó a Judas? Jesús. ¿Y Judas se salvó? No. ¿Qué fue lo que Jesús dijo acerca de Judas? Nació para perderse. ¿Se entiende? ¿Pero Judas fue obligado a vender a Jesús? No. Tuvo la luz. Dice Juan 1:1, la luz que ilumina a todos los hombres. Dios encarnado lo tuvo frente a él y aún así dijo, este es un farsante. No es la información que tienes en tu cabeza. La salvación no es por obras. Sin la intervención divina, nadie querría jamás a Cristo. Eso es lo que Jesús dijo. Si tus obras son malas, aborreces la luz. Y todos somos malos. Todos aborrecemos la luz. ¿Cómo es que estamos acá entonces? ¿Cómo es que decimos que amamos a Dios, quien es la luz que ilumina a todo hombre? Por la intervención de Dios en tu vida. Mira, consideremos el caso de Judas y de Pedro. Ambos traicionaron a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, llegaron a caminos muy distintos. Veamos el caso de Pedro. Lucas 22, 31 al 34. Dice, Simón, Simón, Jesús está hablando con Pedro, ¿verdad? Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Qué es lo que le está dando Jesús aquí a Pedro? Le está hablando del futuro. Me vas a negar y cuando vuelvas, conforta a tus hermanos. Y Pedro dice, ¿cómo que te voy a negar? Yo por ti iría a la cárcel, a la muerte. Pedro, le vuelve a decirse el futuro. Me vas a negar hoy 3 veces. Pedro no se conoce a sí mismo. Pedro tiene un concepto de sí mismo que Jesús le dice, no es así. Pedro se siente seguro de que daría su vida por Jesús. Y Jesús le dice, no, hoy me vas a negar 3 veces. Y Pedro no le cree a Jesús, ¿verdad? Ok. Pero Jesús le dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Le anticipó, me vas a negar, yo intercedí por ti y tú te vas a arrepentir. Cuando te arrepientas, ayúdale a tus hermanos. Ok. Judas, Juan 13, 21 al 27. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, que es el mismo Juan, ¿verdad?, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Judas estaba endemoniado, y no por un demonio cualquiera. Satanás en persona. Satanás no delegó esta tarea a alguien más. Dijo, si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo. Y él dejó sus asuntos porque vio su oportunidad en Judas. Y Jesús le dice a Juan, a quien yo le dé este pedazo de pan remojado, ese es el que me va a traicionar. Y dar un pedazo de pan mojado a alguien de parte del anfitrión era la forma en que tú decías que entre todos los invitados, él era el de mayor honor. Jesús está diciendo, yo voy a mostrar entre todos
¿A quién considero mi invitado de honor? Y a ese es el que me va a traicionar. Cuando Judas recibe el bocado, Judas entiende que Jesús le está diciendo que en esa reunión el que tiene mayor honor es él. Y le dice, lo que has decidido hacer, hazlo pronto. Y Judas decide ir y entregar a Jesús. Satanás entró en él. ¿Echó espuma por la boca? No. ¿Tuvo la fuerza del endemoniado gadareno? No. ¿Se tiraba entre los lugares porque estaba endemoniado? No. ¿Habló en lenguas extrañas? No. ¿Qué hizo? Fue a vender a Jesús. Ok. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y a Pedro le dijo, yo he rogado para que tu fe no falle. Los dos traicionaron a Jesús. Uno se quitó la vida, otro estaba escondido por el miedo y la vergüenza. Judas nació para perderse. Pedro no. Pedro fue reconciliado con Jesús porque ni perdón le dijo. Judas no. Dice Romanos 1:28. Pablo explicando algo de esto, dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que Jesús intervino en la vida de Pedro. Jesús no intervino en la vida de Judas. A Pedro le dijo, yo he orado por ti, para que tu fe no falle. A Judas le dijo, eso que vas a hacer, ve y hazlo. ¿Cuál es la diferencia entre los predestinados a salvación y los predestinados a condenación? La intervención de Dios. A los que Dios ha decidido salvar, eligiéndolos y predestinándolos, Dios interviene en sus vidas. A los que no, Dios no interviene en sus vidas. A los que ha decidido salvar, les dice, tú no vas a hacer esto o tú sí vas a hacer esto. A los que no ha decidido salvar, le dice, haz como tú quieras. ¿Se entiende? Dios no provoca que la gente se pierda. Dios los deja hacer lo que ellos quieran. Por eso decimos que cuando hablamos de la doble predestinación, decimos en términos teológicos que no es simétrica. No sé si han visto estos comerciales de que el internet es simétrico. Tienes gigas de descarga y gigas de carga. Y cuando te dicen que es simétrico, es que si tú tienes 50 gigas para descargar, tienes 50 gigas para subir. Igual, cuando decimos que la doble predestinación no es simétrica, decimos que no es lo mismo para salvación que para condenación. Cuando Dios decide predestinar para salvar, Dios activamente interviene en la vida de ellos para que se salven. Pero cuando Dios predestina para condenar, no interviene. Es pasivo. Haz lo que tú quieras hacer. Así que Dios predestina para salvación a Pedro e interviene en su vida. Predestina para reprobación a Judas y no interviene. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios te diga, haz lo que tú quieras. ¿Se entiende? Dios permite que los hombres hagan lo malo para que se cumplan sus propósitos. Ejemplo, Génesis 50:20. Palabra de José, hijo de Jacob. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Está hablando José con sus hermanos, quienes lo vendieron, pero primero querían matarlo, pero el mayor los convenció de que no lo mataran, sino que mejor lo vendieran. Y lo vendieron por envidiosos, para deshacerse de él. Y Dios no intervino en lo que ellos quisieron hacer. Ese mal que ellos se propusieron contra José, lo llevaron a cabo vendiéndolo. Y Dios no intervino. ¿Y cuál es la conclusión de José? No intervino porque así se cumplía el propósito de Dios. Fíjate bien,
Dios cumple los propósitos que tiene en la vida de los que ha decidido salvar porque interviene en ellos para que se cumplan. Dios cumple sus propósitos en los que decidió condenar, no interviniendo y dejándole hacer lo malo que quieren hacer. Cuando en su maldad quieren deshacerse de José, Dios no interviene porque así se cumple el propósito de que José llegue a Egipto. Y cuando está en Egipto y la esposa de Potifar lo acusa falsamente de abuso sexual, Dios no interviene y deja que lo acusen injustamente, porque así llega a la cárcel donde va a conocer al copero y al panadero del rey. Y lo dejan muchos años ahí injustamente y Dios no interviene porque se tiene que cumplir el tiempo hasta que Faraón tenga un sueño y no haya nadie que se lo pueda interpretar. Pero el copero conoció a José en la cárcel y entonces le recomendaría a José. Y cuando José se presenta ante Faraón y Dios le ayuda a interpretar el sueño, la vida de José cambia de inmediato. Pero para que se cumpliera el propósito de Dios, de que José fuese gobernador de Egipto y salvara a Jacob y su familia, permitió la maldad de muchos hombres en el camino, pero intervino en la vida de José. ¿Se entiende? Predestina para salvación de forma activa, predestina para condenación de forma pasiva. Dios no hace que la gente se pierda, los deja hacer lo que ellos quieren para poder darle justicia. Hechos 2, 22 al 23, lo leímos hace minutos. Pueblo de Israel, mensaje de Pedro, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Fíjate bien, Dios ordenó, predestinó que Jesús muriera en la cruz y no obligó a nadie a matar a Jesús. Esa gente malvada de su propia maldad lo maltrató y Dios no intervino. De su propia maldad lo crucificaron y Dios no intervino. ¿Se cumplió el propósito de Dios? Sí. ¿Dios los obligó a cumplir su propósito? No. Dejó que hicieran la maldad que querían hacer. No intervino para que se cumplieran sus planes. Hechos 4, 27 al 28 dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Toda la gente que se reunió y empezó a gritar, crucifícale, de su propia maldad lo querían matar y Dios lo permitió para que se cumplieran sus planes. Entonces, si estos terminaron haciendo la voluntad de Dios, si los soldados romanos cuando torturaron a Jesús estaban haciendo la voluntad de Dios, si los que alborotaron al pueblo pidiendo que crucificaran a Jesús estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿no los hace estos siervos de Dios? No, porque no lo hicieron para servir a Dios, lo hicieron de su propia maldad. ¿Se entiende? Fue la voluntad de Dios que los hermanos de José lo vendieran como esclavo, pero los hermanos de José lo vendieron según su propia maldad. Así que Dios no es el autor de la maldad de ellos. Los dejó hacer la maldad que ellos deseaban para que se cumplieran los planes. Así que Dios ha ordenado todas las cosas que van a suceder y también ordenó el medio por el cual van a suceder. Por eso, mis hermanos, si entendemos la predestinación, debemos de tener mucha paz en nuestro interior, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Pero eso no debe llevarte a la negligencia, que al cabo que Dios ya predestinó todas las cosas. Por eso veamos este último ejemplo. Tú vas a un restaurante, y me acuerdo mucho que me mandaron a Estados Unidos unas conferencias con todo pagado. ¡Qué felicidad, qué bendición! Podía irme a un restaurante a almorzar y me fui a uno. Se llama Denny's. Y para mi sorpresa, nunca había probado yo esa combinación. Quizás yo no, quizás ustedes sí. Tú podías escoger entre muchos platos. El que más me llamó la atención era tibón con un par de huevos estrellados. No había frijoles, lamentablemente, allá, pero papitas hash brown, juguito,
refresco y de postre 2 pancakes, como le llaman allá. 2 hot cakes les decimos acá. Ok, yo nunca había probado la combinación huevitos estrellados con carne asada. Oh, una delicia, mis hermanos. Una delicia. No lo puedo replicar acá porque está bien caro, pero como me lo pagaban allá, pues lo pude pedir. Y fui varias veces, varias veces, para disfrutarlo. Ahora, imagínate que tú llegas a un restaurante. Yo ya sé que Dios ha predestinado todas las cosas. Ese día que yo fui a pedir mi tibón con huevitos estrellados y hotcakes de postre, ¿Dios ya lo había predestinado? Sí, ya estaba predestinado eso. Entonces, si yo entiendo la predestinación y llego al restaurante y me traen el menú, yo le digo, no tengo que pedir nada. Dios ya predestinó lo que voy a ordenar. El mesero dice, bueno, al rato vengo, se va. Regresa 5 minutos y yo le digo, no tengo que pedir nada. Dios ya predestinó lo que yo voy a comer. Así que no necesito pedirlo. Y el mesero se retira. Pasa el tiempo y regresa, oiga señor, si no va a consumir, mejor retírese. Momento, es que yo soy un siervo de Dios. Y yo entiendo la predestinación y ya todo fue predestinado. No necesito pedir yo nada, se va a cumplir lo que Dios ha ordenado. Señor, si no se retira, le voy a hablar a la policía. ¿Tú crees que me van a traer mi tibón con huevos estrellados si no le ordeno al mesero según el menú? No, no va a pasar. Va a llegar la policía y me va a llevar. Entonces, ¿estaba predestinado o no? ¿Cómo sabes tú si fue predestinado o no? Ese es el punto. Y si Dios lo permite, la próxima semana entraremos un poco más en este tema. Lo que Dios ha predestinado en su voluntad decretiva es oculto. Nadie lo sabe. Nadie. Lo sabes hasta que se cumple o a menos que Dios lo haya profetizado. Entonces, ¿cómo es que yo cumplí la voluntad de Dios pidiendo ese manjar? Porque en ese momento del tiempo, según el hambre que tenía, según mis hábitos alimenticios, partiendo de que no me iba a costar a mí, partiendo de que estoy en otro país, para mí la mejor opción fue pedirme eso. ¿Y estaba predestinado? Sí. Dios ordenó cada una de las cosas en mi vida para que en ese momento del tiempo esa fuese la mejor opción para mí. ¿Se entiende? La predestinación no le quita responsabilidad al hombre. Sigo siendo responsable por mis decisiones, pero las decisiones que estoy tomando fueron diseñadas por Dios, porque yo soy elegido para salvación, Él interviene en mi vida para que decida de cierta manera. Si yo fuese predestinado a perdición, Dios me deja que haga lo que yo quiera. Por eso, cuando tú ves que el delincuente prospera, cuando ves que el narcotraficante prospera, cuando estadísticamente su promedio de vida una vez entrado al narcotráfico es de como máximo 3 años. Eso es lo que supuestamente como máximo, según los estudios, puede seguir con vida el narcotraficante. Y como quiera se meten. ¿Por qué? ¿Por qué la gente fuma sabiendo que le hace daño? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tantas cosas que sabemos que están mal hechas? Porque queremos. ¿Y por qué Dios no interviene? Porque estoy condenado. Espérate, también yo he tomado malas decisiones. Y no significa que estoy predestinado a condenación. Por eso nos falta un poco más de información para entender cómo sabemos qué onda con nosotros. Pero hasta aquí podemos afirmar que Dios ha declarado todas las cosas desde el principio. Y al mismo tiempo soy responsable de mis decisiones. ¿Se acuerdan del compatibilismo? Todo ha sido ordenado, pero cada decisión que yo tomo, hice lo que mejor me parecía. Y nadie me obligó a hacerlo. Aunque todo fue predeterminado, sigo siendo libre de decidir. Y decido sin que nadie me obligue a hacerlo. Por lo tanto, soy responsable de mi pecado. Y así como Dios ha predestinado todas las cosas, también predestinó los medios por los cuales va a suceder. Entonces, yo decido con libertad, a pesar de que todo ha sido predestinado, sí, porque nadie te obligó a decidir. Decidiste según tú consideraste que era mejor. Por último, Romanos 9, 16 al 18. Por lo tanto,
La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Qué significa que Dios tiene misericordia de unos, pero a otros los endurece? Como a Faraón. ¿Qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Qué pasa cuando la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento? ¿No contradice eso lo que acabamos de decir? Aparentemente sí, pero no. Ese es el punto. Hay muy buenas preguntas que harían pensar que todo lo que hablamos hoy está mal, pero no. Simplemente hay que entender cómo responderlas. Sí, es verdad que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Sí, eso lo dice la Biblia claramente. Y también leímos que la Biblia dice que Jesús dijo que Judas nació para perderse. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si Dios lo permite, lo vemos la próxima semana. ¿Qué significa que Dios endurece a alguien? ¿Qué pasará con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Cuál es el futuro de los mayas? ¿Cómo entendemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan? ¿Cómo entendemos que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus pollitos y no quisiste? Son preguntas que debemos entender y debemos responder. Si Dios quiere, lo haremos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mis hermanos, por lo pronto hoy los agarré en curva varias veces. Acuérdate, la clave para que todo sea mucho más fácil de ver y entender en la Biblia, la clave es entender que no hay bueno ni uno. Que desde la concepción somos malos. Y la evidencia de que somos malos es el pecado. Cuando pecas por primera vez en tu vida, dejas en evidencia que no eras bueno, eras malo. Y si partes de ahí, todo lo que Dios hace sobre la humanidad tiene sentido. Si tú quitas ese fundamento bíblico, caes en todas las trampas que te he estado poniendo. Porque dejas de pensar en el orden bíblico y piensas como el mundo piensa. Todos somos malos, todos hemos pecado, todos merecemos la condenación. Yo merezco la condenación. Oye, pero es cristiano, sí, y la sigo mereciendo, porque sigo pecando. Pero Dios ha decidido darme misericordia. Esa es la diferencia. La decisión de Dios, no mi decisión. No tu decisión, no las cosas buenas que he hecho, nada. Dios decidió darme misericordia y por eso soy salvo. Y no nada más misericordia, sino que ha decidido adoptarme como hijo. Eso es lo más sorprendente. Que Dios dijera, mira Hernán, te perdono, te disminuyo la deuda. Es una cosa, pero que diga además, ahora tú vas a ser mi hijo. No hay explicación para eso. Por eso decimos que su elección es soberana. Porque a Él le plació. Y muchos de los que estamos aquí, no debemos olvidar que seguimos mereciendo la condenación. Pero en su misericordia nos ha perdonado. No es nada de lo que hayamos hecho lo que nos tiene acá. Es solamente lo que Él ha hecho. Y cada uno de tus errores fue tomado en cuenta por Dios, permitido con un buen propósito. Cada una de las cosas que has hecho bien, no las hubieras hecho tú si Dios no hubiese intervenido en tu vida para que las hicieras. De manera que no tenemos mérito alguno.
no es porque hicimos bien ni porque hicimos mal. Solamente es por Dios que quiere manifestar su gracia y su misericordia para con lo más vil y despreciado entre los hombres. Si puedes entender eso, la Biblia dice en Proverbios, es el principio de la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es la humildad. Cuando entiendes lo que Dios ha hecho por ti, no hay otra consecuencia que la humildad. El que se jacta no ha entendido a Dios, no conoce a Dios todavía. El que se humilla a sí mismo tiene claro la elección y la predestinación. Tiene claro que la salvación no es por obras. Por eso, mis hermanos, sean pacientes. Hay que tenerle paciencia al que no entiende, al que no conoce a Dios, al que se burla de Dios, porque tú y yo estaríamos haciendo exactamente eso si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas. ¿Se entiende? Así que es muy útil entender la elección y la predestinación. Igualmente útil es saber responder las objeciones por si Dios les concede el arrepentimiento para que entiendan. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nosotros no merecemos nada de ti, porque merecemos solamente la condenación, pero tú nos has dado demasiadas cosas buenas, totalmente inmerecidas. Algunos pueden tener más físicamente que otros. Señor, a veces tengo, a veces no tengo, pero eso no importa porque lo más valioso ya me lo has dado. Me has perdonado, Señor. Me has declarado inocente. Me has declarado justo. Y no solo eso, me has adoptado como tu hijo. Tu palabra enseña que si soy hijo, entonces soy coheredero con Cristo. Y tu palabra afirma que reinaremos juntamente con Cristo. Nosotros, Señor, que te despreciamos, que nos ocultamos de ti muchísimo tiempo, no nada más te despreciábamos, sino estábamos en contra de ti, Señor, deleitándonos en nuestro pecado y en nuestra maldad. Pero un día, Señor, conforme lo habías definido, nos llamaste. Y aquí estamos porque tú no fallas. Y no nos has obligado a estar aquí, nos has persuadido. Cambiaste nuestra forma de pensar, abriste nuestros ojos y nuestro entendimiento, y ahora vemos con mucha más claridad. Entendemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a lo que entendemos, a poder demostrar la humildad que corresponde a tus hijos que entienden cómo es que han sido salvados, a poder vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que dijiste que solo tú podías darnos. Y sabemos que no hablamos de magia, Señor, sino de entender. Tú nos has permitido entender que así como tú alimentas a las aves y vistes a las flores, cuánto no más a nosotros, que somos tus hijos. Ayúdenos, Padre, a ser coherentes con lo que sabemos en nuestra vida diaria, que a pesar de nuestros errores podamos dejar en claro que aunque nos equivocamos, podemos evidenciar el arrepentimiento que solamente tú puedes dar. Ayúdanos a entender, Señor, que no hay nada en el pasado que sea mejor que el presente. Por más difícil que sea la situación, la enfermedad, la crisis económica, la dificultad, está sucediendo lo mejor que podía suceder porque tú lo diseñaste de manera que yo sea beneficiado. Todo obra para bien, dice tu palabra, para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a entender que la elección y la predestinación no es licencia para pecar. Pon en evidencia, Señor, que somos tuyos, porque así como fuimos predestinados a salvación, la Biblia afirma que fuimos predestinados a ser cada vez más como tu Hijo, como Jesucristo. Que el que empezó la buena obra, dice tu palabra, la terminará. Que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queremos dar evidencia de eso, Señor. Ayúdanos a entender cómo es que tú te glorificas por medio de lo que has hecho en la humanidad, te glorificas por medio de los que has decidido salvar y te glorificas por medio de los que has decidido darles justicia y por lo tanto serán condenados. Ayúdanos, Padre, a tener todo esto en claro, para saber qué creemos, por qué lo creemos
cómo lo aplicamos y cómo se lo enseñamos a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. 15 minutos como máximo tratar de responder preguntas del tema. Como les comenté, las dudas que mencioné al final, pues no las puedo responder ya, ¿verdad? Porque sería adelantarnos. Así que si va de acuerdo con las dudas que ya planteé al final, que veremos la próxima semana podrán ser respondidas durante el tema. Así que empiezo a contestar. Dice Alex, ¿cómo podemos explicar Juan 20, 22 al 23? Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Aparentemente Jesús les da el poder a los discípulos para perdonar. En la versión dice retener. Por ende, se podría determinar que la salvación de otros está en las manos de los que tienen el Espíritu Santo. El catolicismo usa estos versículos para determinar su sistema de arrepentimiento y por ende que la salvación se pierde. Mira, las llaves que Dios le dio a la Iglesia en cuanto a poder perdonar o retener pecados, haciendo exégesis, hace referencia a Mateo 18, 15 al 17. Recuerda, la Iglesia, la eclesía, es el grupo de aquellos que han sido sacados del mundo, ¿verdad? Que han sido apartados para Dios. Estar fuera de la iglesia indica que no estás en el grupo de los que han sido separados del mundo y apartados para Dios. Cuando Jesús entrega estas llaves a la iglesia, está hablando del proceso disciplinario, donde por medio de los 3 pasos que enseñó Jesús en Mateo 18, 15 al 17, puede llevar a alguien a la excomunicación, que es el equivalente a decir, este no es salvo. Así que perdonar o no perdonar los pecados, estamos hablando, dado que Jesús dijo que Dios es el único que perdona pecados, está hablando de algo que ha sido delegado a la iglesia para lidiar con los problemas en la iglesia, con las cabras y los cabritos, y poder dejar en evidencia quién sí es del pueblo de Dios y quién no. Así que no, la salvación no está en manos de la iglesia, porque sabemos que aún el excomunicado puede que Dios le dé arrepentimiento y deba ser restaurado, como en 2 de Corintios especifica. Entonces, no hay que sacarlo del contexto bíblico. Se interpreta en todo el conocimiento bíblico que tenemos. Cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, se asombraron, dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Así que esta forma en que Dios delega el retener pecados o liberarlo tiene que ver con el proceso disciplinario, no con la salvación. Siguiente, dice Duda, si bien es cierto que Dios en su soberanía y paciencia creó todas las cosas para darse gloria y darse a conocer a sí mismo, aún a pesar del alto costo que eso implicaría, condenación eterna de los no elegidos, ¿no se podría considerar un cierto carácter de narcisismo en Dios en esa decisión de creación a pesar de saber el alto costo que implicaría? Después de todo, Dios no necesita de nada ni nadie para seguir existiendo en plenitud en la eternidad en sí mismo. A ver, el concepto de narcisismo, de estar Narciso, ¿verdad? Este personaje de la mitología griega que se vio en el agua, vio su reflejo y se enamoró de sí mismo, sería totalmente incorrecto aplicado a Dios, porque aunque hablamos de que Dios es uno, hablamos de 3 personas, ¿verdad? Si Dios fuese una sola persona, entiendo cómo podrías pensar en el narcisismo al decir que Dios está enamorado de sí mismo. No, por eso hay una Trinidad. Dios no está enamorado de sí mismo en ese sentido como Narciso. El Padre ama al Hijo, ¿verdad? El Hijo ama al Padre. Si solo fueran 2, podrías hablar incluso de egoísmo. Ellos están solamente con ellos y con nadie más. Pero al haber una tercera persona, el amor entre 2 se comparte con el tercero, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y también ama al Espíritu. El Espíritu ama al Padre y también ama al Hijo. El Hijo ama al Padre y ama al Espíritu. Así que el concepto de narcisismo no aplica en Dios. Segundo, el apóstol Pablo habla, y más adelante lo vamos a estudiar si Dios quiere la próxima semana, de que así como el alfarero tiene potestad de hacer del barro lo que él quiera, de la misma manera Dios puede crear vasijas para honra y vasijas para usos comunes o deshonra. Entonces, cuando Dios se reserva el derecho
de darle libertad a una criatura para que decida si quiere estar con él o no, en ninguna manera implica que Dios tenga necesidad de algo. Dios no necesita de la creación para poder sentirse alabado o adorado, precisamente porque ya hay una Trinidad donde esa relación de amor ya existe. ¿Me explico? Entonces, este tema del supuesto narcisismo o del alto costo que implicaría solamente porque Dios quiere mostrarse, tendría sentido si no existiera la Trinidad. Al existir la Trinidad, esta analogía pierde congruencia, ¿verdad? Segundo, el hecho de que Dios decida compartir su amor con agentes con libertad implica que tiene que darte la libertad de rechazarlo. ¿Se entiende? Ya lo habíamos hablado. Si Dios busca tener una relación de amor con las criaturas, les tiene que dar la capacidad de rechazar su amor. Cuando Dios le da libertad a la criatura y le da todo lo que la criatura necesita para vivir, porque todo lo que tienes es prestado, y esta criatura se rebela y se jacta de autonomía y hace daño a otros solamente porque le parece mejor, en ninguna manera es inapropiado que Dios decida darle lo que se merece. ¿Me explico? El hecho de que Dios no quiera títeres implica la libre decisión de rechazarlo. Y cuando Dios decide crear humanos para que algunos reciban misericordia aunque quieren rechazarlo y otros no, en ninguna manera está haciendo algo inapropiado para Dios o un costo que Él haga para poder sentir plenitud, ¿verdad? O tener la manera de mostrarse. Por eso, fíjate bien, estás poniendo en un lugar al hombre donde no le corresponde un valor que no tiene en sí mismo. La imago Dei, recuerda, la imago Dei es lo que le da valor al hombre, la imagen de Dios en él. Y cuando esta criatura del polvo de la tierra se rebela contra el Creador, ¿qué valor tiene? ¿Me explico? El valor sigue siendo el mismo por la imago Dei, pero no hay nada que obligue a Dios a darle misericordia o gracia. Ese es el punto. Cuando Dios decide darles a unos misericordia y a otros no, en ningún punto hay injusticia y en ninguna manera es para exaltarse a sí mismo. Se da a conocer. Cuando decimos que se glorifica, no lo hace en un sentido narcisista. Glorificarse es mostrarse quién es. Por ejemplo, cuando acaba con los hijos de Aarón, mueren calcinados por un fuego que desciende de parte de Dios y Dios se glorificó. ¿Qué significa? Que Dios se mostró ante todo el pueblo como un Dios santo. ¿Qué es santo? Que es apartado de todo lo demás. Y su santidad sería imposible de tolerar para un ser humano porque debería parecer por su pecado. Cuando Dios muestra cómo es, el hombre pecador muere, porque en su manifestación incluye la justicia. Y la justicia indica que la paga del pecado es la muerte. Entonces, no. La Trinidad impide el tratar de adjudicarle narcisismo a Dios. Segundo, el alto costo que implicaría el que haya seres humanos que se pierdan los pone en una postura de inocencia o de neutralidad, donde ellos son víctimas de las circunstancias. Y la Biblia afirma, el propio Jesús dice, que aman más las tinieblas que la luz. Entonces, si Dios crea seres humanos que tienen la capacidad natural para hacer el bien y el mal, incluso la moral para hacer el bien y el mal, y ellos deciden libremente hacer el mal, en nada es injusto o inapropiado para Dios que les dé lo que sus obras merecen. Siguiente, dice, Judas no tenía la opción de no negar a Jesús. Recuerda que ya planteé esto. Cuando Dios Dios predestina para condenación, es inevitable que va a ser condenado. Pero al mismo tiempo Dios no interviene para que sea condenado. Dios lo deja hacer lo que Él quiere para poder darle la justicia que merece. Es decir, Dios, al ver que Judas en su maldad quiere hacer eso, Dios no interviene y lo deja hacerlo. Así que, efectivamente, Judas no tenía la opción de no negar a Jesús por las malas decisiones y su propia maldad sin restricción. ¿Se entiende? Sin la restricción de Dios para la maldad continúa su camino.
Dios decide no restringir a Judas, decide restringir a Pedro. ¿Por qué Pedro sí y Judas no? Porque él así lo quiso. Ese es el punto de la elección soberana. Judas no tenía opción, efectivamente, no tenía opción porque estaba predestinado. Sin embargo, es responsable de sus propias decisiones porque nadie lo obligó a tomarlas y las tomó según lo que él consideraba mejor. Repasa el tema del compatibilismo. No hay ningún conflicto en afirmar que Judas no tenía opción y al mismo tiempo que Judas es responsable de sus decisiones. Siguiente, dice, ¿qué se le puede decir a las personas que siempre sus acusaciones es que le llaman a unos calvinistas cuando uno le explica sobre la predestinación y que está en la Escritura? Es más, dicen que pensamiento calvinista e interpretación calvinista. Mira, lo que a mí me ha ayudado es decir, olvídate de Calvino y de Arminio, hablemos de lo que dice la Biblia. Si estamos de acuerdo con Calvino en algunos puntos, es porque están en la Biblia, no porque sea Calvino, ¿verdad? Y si llega otro fulano diciendo cosas que dice la Biblia, vamos a estar de acuerdo con ese fulano porque lo dice la Biblia. Entonces, aquellos que no entienden la elección y la predestinación, satanizan etiquetando a los que afirman cosas que ellos no pueden comprender. Entonces, con buenas intenciones algunos dicen, no les hagas caso a esos calvinistas, porque ellos dicen que Dios es el responsable del pecado, y ellos dicen que Dios no quiere que la gente se salve. Bueno, entonces la gente se asusta y dicen, ¿qué clase de persona diría esas cosas? Bueno, normalmente esas personas ni siquiera leen la Biblia. Y cuando la leen, no se detienen a reflexionar sobre estos pasajes. Por eso, nuestro esfuerzo es decirle, mira, no estoy loco yo, es lo que la Biblia dice. Y si no te gusta lo que la Biblia dice, el problema no es conmigo, el problema lo tienes con la Biblia. ¿Me explico? Por eso la pregunta más clara que le puedes hacer a estas personas que niegan la elección es pregúntales, ¿Israel es el pueblo escogido por Dios, sí o no? ¿Qué te van a decir? Que sí. Entonces también están de acuerdo en la elección. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. ¿Israel es el pueblo escogido? Sí, ahí está la elección de Dios. ¿Por qué no escogió a los egipcios? ¿Por qué? ¿Por qué no escogió a los romanos? ¿Por qué? Porque no quiso. Pero Dios eligió un pueblo. Precisamente eso es lo que la Biblia afirma, la elección. Entonces, me parece que muchos de los que atacan el calvinismo lo hacen porque no entienden que ellos mismos afirman que Dios ha elegido a los israelitas como su pueblo escogido. Están en una contradicción interna que a veces podemos ayudarles a verla, pero sabemos que nosotros no podemos cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo el único que convence a las personas. Nuestra tarea es darle el razonamiento. Si lo entienden o no, eso ya es cosa de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo lo más claro posible. Siguiente, dice Nelson, buen día, pastor, acerca de Adán. Si Dios permitió que Adán pecara para que se cumpliera su plan de redención a través de Jesús, ¿se debe entender que Adán fue creado para perdición? No, no puede ser esa la conclusión del razonamiento. Porque fíjate bien, tenemos la información en la Biblia que después de que Adán y Eva pecaron, tomaron hojas para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos y se fueron a esconder. ¿Cuál fue la primer vestimenta mencionada en la Escritura? La de Adán y Eva, que se cubrieron con pieles. ¿Pieles de qué? De animales. ¿Quién les proveyó de esas pieles? Dios. Dios cubrió su vergüenza con la vida de inocentes. Es la primera referencia a un sacrificio expiatorio, algo que cubre la vergüenza del hombre. Y Adán y Eva, tenemos la evidencia también de que cuando conciben, dicen, por obra de Dios he concebido varón. Y ellos mismos también anhelaban que Abel fuera el Mesías prometido. Y cuando Caín mata a Abel, todos se pusieron tristes y Dios les concede a Set, de donde viene la descendencia que sigue a Dios. De manera que por la evidencia bíblica, Adán y Eva fueron perdonados. Por lo tanto, no fueron predestinados a condenación. Por eso, el hecho de que peques y Dios lo haya permitido, no indica automáticamente que fuiste elegido para condenación, porque precisamente hay perdón, ¿verdad? Oye, pero yo he pecado siempre, ¿significa que yo estoy condenado? Hasta ahorita sí. No hay otra conclusión.
Pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y que si te arrepientes de tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. Ahí está. ¿Eres o no eres? No, yo no quiero nada de Dios. Bueno, tú solo te respondes, ¿no? Porque ahí está la oferta, ahí está la opción. Tómalo, entrégate a Cristo. No. Entonces, ¿qué te preocupa? Si fuiste elegido para condenación, saberlo o no está en tus manos. Nadie ha echado una ojeada al libro de la vida, nadie, ¿verdad? Por eso, mientras haya vida, hay esperanza. Pero recuerda lo que Jesús dijo, los hombres aman más las tinieblas. Por eso rechazan la luz. Esa es la razón de la condenación. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. En base a la elección y predestinación, ¿qué le diría a los católicos romanos que ponen en alto a María por su, si a Dios, dice, por encima de Dios, pues que se le dé algo a María porque piensan que pudo haber dicho no? Mira, Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y decide multiplicar, convertir el agua en vino, ¿verdad? Y mucho vino, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jesús le diga a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Checa esas palabras en el contexto bíblico y siempre son hacia un opositor, hacia alguien que se opone a lo que Dios está haciendo o hacia alguien que se persigue como contrario. Después, el propio Jesús dice que su madre y sus hermanos son todos los que están con él y hacen su voluntad, ¿verdad? No hay nada en la Escritura que indique que Jesús muestre o ponga en evidencia que María tiene influencia sobre él, porque Jesús ya no sería Dios. De hecho, la propia María, cuando el ángel le revela que va a concebir, dice o se refiere a Dios como su Salvador. Si María se refiere a Dios como Salvador, deja en claro que se sabe pecadora, ¿verdad? Entonces, la teología romana tiene muchos huecos que no pueden explicar. No, Jesús no le da un lugar importante a María. Cuando María buscaba a Jesús, decidió no atenderlos, ¿verdad? Por estar en los asuntos. Jesús se hace cargo de María cuando la pone al cuidado de Juan, ¿sí? Pero es imposible pensar que María es sin pecado concebida. Es imposible pensar que María también ascendió a los cielos. Es imposible pensar que María continuó siendo virgen, porque la Biblia habla claramente de los hermanos de Jesús, de quienes tenemos 2 cartas, Santiago y Judas. Entonces, nuestros amigos católicos romanos tienen mucho hueco en su teología. No negamos que María fue bendecida entre todas las mujeres, sí, pero dado que María se sabe a sí misma pecadora, y dado que solo Jesús es nuestro sacrificio, el lugar que nuestros amigos católicos romanos ponen a María es un grave error bíblico. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Creo que quedó nada más 1 o 2 preguntas pendientes. No, nada más una. Muy bien. Espero que con el tema de la próxima semana se pueda aclarar. ¿Hay algún aviso en línea? No. Bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos con la polémica la próxima semana. Son temas difíciles, preguntas difíciles a las que hay que entrar. Más vale que te equivoques aquí a que te equivoques afuera. Más vale que lo aprendas aquí, en un ambiente donde podemos hablar de la Biblia, a que no lo entiendas y digas incoherencias allá afuera y terminemos desprestigiando el Evangelio, pisoteando las verdades bíblicas por negligencia. Así que son preguntas difíciles, claro, son preguntas polémicas, claro, pero tenemos que entenderlas y responderlas. Así que la próxima semana continuamos, si Dios lo permite.